Permiten, en el apartado económico, el protagonismo se llama miedo en Estados Unidos. En las cadenas de suministro le preguntan a la portavoz, y vámonos con esto a la economía, Karine Jean-Pierre, desde la Casa Blanca, dice esto sobre lo que va a hacer ahora su presidente. Last year, and we just saw record Black Friday sales. In a couple of hours, President Biden will announce 30 new actions to strengthen supply chains and make sure families get the products they need when they need them. That includes creating the Council on Supply Chain Resilience, invoking the Defense Production Act to mitigate drug shortages, making new investments in clean energy and our food systems, and improving supply chain. Ahí está. No debe haber, dice, un miedo a las cadenas de suministro, a que pase nada, a que haya algún problema. El presidente va a invocar una ley con 30 y va a promover también 30 acciones. Permítanme. La ley, ¿están teniendo o no problemas en las cadenas de suministro? Y dice ella, no estamos viendo problemas, bueno, aquí estamos viendo el SP, que hoy está prácticamente plano, enseguida lo vamos a ver, pero no estamos teniendo problemas en los combustibles, a ver si hemos hablado del petróleo, no estamos viendo ni teniendo problemas en muchos alimentos. Ella misma decía, hombre, no es que estemos todo el día allí, pero no estamos viendo un incremento en los precios de los alimentos, sino al contrario, de alimentos y combustibles hemos visto ligeras bajadas y además estamos viendo cómo la demanda se está disparando. Es verdad, en estas navidades está ocurriendo eso sorprendentemente. Pero lo cierto es que temen que ante los frentes de guerra que hay, y ojo a esto que se habla poco, ante la nueva enfermedad que de nuevo, con tintes de H1, con tintes que afectan al sistema respiratorio, está surgiendo en China y que la Organización Mundial de la Salud está monitorizando, ante todo esto, se teme que haya de nuevo un fallo en las cadenas de suministro como ocurriera en los tiempos de la COVID-19. Hay un miedo real a que vuelva a haber una pandemia y a que los conflictos que se recrudezcan dejen a Estados Unidos y a Biden a los pies de los caballos. Y para evitarlo, a Biden lo que se le ha ocurrido es recuperar, bueno, a Biden o a su equipo, una ley de 1950 que se llama Ley de Producción de Defensa. ¿En qué consiste esto? Esto dota a prácticamente todo el Ejecutivo norteamericano, estamos hablando de la parte del Ministerio de Agricultura, Comercio, Salud, todas las secretarías de Estado, entiéndase que son los equivalentes allí. Les dota de un carácter y una capacidad especial para sobregastar fondos si lo consideran necesario para garantizar que existe el producto que se necesita. En concreto, se habla de salud o de agricultura, etcétera, porque se trata de mantener precisamente las cadenas de suministro en los pilares más básicos y necesarios de los propios norteamericanos. En este sentido, lo que hace Biden es que no haya problemas médicos, que no haya problemas de comida, etcétera, etcétera. Y va a poner en marcha 30 acciones que van a ayudar, dice, a obtener los productos que se necesitan cuando se necesitan, permitiendo entregas confiables para las empresas y que fortalecerán los sistemas agrícolas, alimentarios y apoyarán los empleos y los empleos sindicales y bien remunerados en Estados Unidos. Esto está diciendo Karine Jean-Pierre, que ahí la veíamos decir, no hay problemas con las cadenas de suministro, que están decididos a seguir trabajando para bajar los precios a los consumidores, pero sobre todo, de repente, a todo esto se recurre a una ley de 1950 que es de defensa, insisto, que se llama Ley de Producción de Defensa, y se crean otras 30 acciones que, liderados, entre otras cosas, por la señora Brainard y por el señor Sullivan, Jake Sullivan, van a crear el Consejo de Suministro. Consejo de Cadenas de Suministro, por ser más precisos. Ese consejo va a incluir sectores de agricultura, comercio, defensa, energía, salud, servicios humanos, seguridad nacional, vivienda, desarrollo urbano, interior, trabajo, Estado, transporte, tesorería y los asuntos de veteranos. Y además, metido todo el sistema judicial. Es decir, que todo el mundo en el gobierno norteamericano se va a poder gastar el dinero como quiera o demás, endeudándose si hiciera falta, en aras de proteger lo que han llamado la cadena de suministro. Ante el riesgo de que haya algún problema con esto, Estados Unidos se saca esto de la chistera. ¿Por qué? Para no tener que negociar nuevos límites de endeudamiento. Para no estar cogido así por la tez y por las solapas, cuando, por parte de los republicanos, si tuviera que ir a pedir dinero porque algo salga mal. Es decir, Estados Unidos, y esto es importante, hoy hemos visto el dato de vivienda nueva y por primera vez la vivienda nueva también cae. Es decir,
están empezando a ver en Estados Unidos, creo que podemos ver además el bono a 10 años norteamericano, están empezando a ver en Estados Unidos que sí se va hacia una economía en problemas. Vamos a ver hasta qué punto eso se va a convertir en un entorno recesivo, pero van hacia una economía en problemas. Aquí tienen efectivamente, el bono a 10 años con caídas del 1,39 y por lo tanto está subiendo las tiras también. Es decir, la gente está buscando ya ojo, que van a venir mal dadas. Tenemos un problema. Y ese problema lo va a solucionar de esta manera Joe Biden, que es: no os preocupéis por el endeudamiento, todo va a ir bien. Enseguida, por cierto, va a salir Joe Biden a hablar desde la Casa Blanca. En cuanto tengamos señal, evidentemente se la ofreceremos. Entre tanto, decía yo, saca esta ley de la Guerra Fría, es de los tiempos de la Guerra Fría, en 1950. 30 acciones y se dedica a gastar a lo loco. Y luego está Europa. Europa está a sus cosas, si me permiten. Christine Lagarde ha salido hoy también a la palestra a hablar de la economía y ha dicho una cosa un poco rara: que hacemos mejor, que estamos mejor en términos de inflación en Europa que en Estados Unidos. Es raro porque en realidad la inflación está más alta aquí que allí. Entonces es raro. Porque ella habrá cogido algún promedio, yo que sé, o algún país concreto, no está claro. Y también ha hablado, vamos a escuchar a la señora Lagarde y enseguida lo analizamos, pero también ha hablado de hasta qué punto se está moviendo esa inflación en el viejo continente. Escuchen. Bueno, enseguida vamos con Lagarde, mientras tratamos de recuperarlo. Decía, ha hablado de los movimientos inflacionarios. Yo no sé si se ha equivocado cuando ha dicho que estamos mejor aquí que en Estados Unidos. Pero desde luego ha encontrado un nuevo culpable para las subidas de la inflación en el viejo continente, que se llama las subidas salariales. Cree que los pactos salariales y las políticas fiscales de los gobiernos, elevando precisamente los salarios mínimos, no le vienen bien a la inflación. En parte tiene razón. Si le das más dinero al personal, el personal se lo gasta y por lo tanto los precios, ¿por qué iban a bajar? Eso es verdad. Pero eso está ocurriendo ahora. No ocurría antes. En fin, Christine Lagarde ha analizado, insisto, esa situación. Dice que la pelea contra la subida descontrolada de la inflación, dice que en esa pelea se ha producido un cambio importante en la dinámica. Que en su momento acepta Lagarde, todos los problemas venían de fuera, eran agentes externos, no se podía hacer nada con los precios de la gasolina, con los precios de crudo, con los precios del gas, etcétera, porque, bueno, impactaban como impactaban y se podía negociar conjuntamente, etcétera, pero no se podía incidir directamente desde el propio Banco Central Europeo o desde los propios países en eso, en atajar el problema. Pero dice que ahora ha habido un cambio importante y es que ahora mismo no tenemos un problema con eso y sin embargo los precios se están volviendo a enquistar porque el personal está cobrando más. Y que esas subidas salariales son las que, las que tienen la culpa de este último... dice que las presiones salariales, concretamente, dentro de la Unión son quienes tienen esa fuerza inflacionista, que hay que vigilar. Dice Lagarde que de momento no hay que cantar victoria en la lucha contra la inflación, porque el frenazo se está experimentando, el frenazo que se está experimentando en el crecimiento inflacionista en los últimos meses se ha apoyado en lo que llaman efectos de base, particularmente visibles en la parte relacionada con la energía, y que ahora está cambiando. Esto es lo que yo les decía. Antes venía de fuera, estaba ahí bien y se sabía hasta dónde caía el precio, etcétera, etcétera, y ahora el problema que tenemos es que como la presión es interna, oye, solucionenlo, no suban los salarios. Es lo que viene a decir Christine Lagarde con esto, es no suban los salarios. Porque la gente con ese dinero extra se lo está gastando en lo mismo, porque le están subiendo el precio. Y ahora no baja, no baja, no baja, no baja. Y entonces, si me permiten, viene el terror a Europa. Si tenemos el problema de que las políticas fiscales son expansivas en exceso, para beneficiar a los ciudadanos y obtener votos por parte de los políticos, y ocurre lo mismo con la inflación salarial, con esas subidas que se producen debido a las subidas salariales, si no nos damos cuenta de todo esto y la energía ahora mismo está particularmente baja, lo hemos visto y lo vamos a ver mirando a los precios, entre otras cosas, del crudo, ¿qué pasa cuando esto gire? Es decir, ¿qué pasa si, como quiere Arabia Saudí, el precio del crudo se queda quieto o incluso sube, o como quiere Irán, se dispara? ¿Qué pasa si empiezan a suceder este tipo de cuestiones? Bueno, siempre lo han dicho, desde el Banco Central Europeo, pero ha insistido en esto muchas veces Lagarde, pero particularmente Isabel Schnabel, la alemana, también miembro de ese Consejo del Banco Central Europeo, que ha dicho muchas veces que el último tramito, incluso Luis de Guindos, el vicepresidente, el último tramito de bajada de la inflación es el más importante. Bueno, pues según prácticamente todos los estudios que se están publicando,
Les hablo desde, yo qué sé, desde Commerzbank, Deutsche Bank, Morgan Stanley, todos están ya apuntando a que el entorno europeo, después de las Navidades, va a ser muy complejo. Porque ya no hay un problema en sí fuera, pero el problema interno, con las elecciones que están por venir y con el cumplimiento de promesas electorales de las elecciones que ya han pasado, complica mucho que no se intente regar de dinero al ciudadano. Y si se le riega de dinero, le va a servir de poco porque los precios están subiendo. Y ahí es donde entramos en esa pescadilla que se muerde la cola y, como dice Lagarde, que tiene parte de razón. Claro, o sea, con el tema de que estamos mejor que en Estados Unidos es muy discutible, pero que estamos teniendo un problema de precio en Europa porque si subimos los salarios, la gente tiene más dinero para gastar y por lo tanto no hay una necesidad de no gastar. Yo tengo más y voy otra vez a la compra. Y eso hace que el que me lo vende diga, hay mucha demanda, subo el precio. Si a eso le añadimos, insisto, los movimientos que va a haber en la energía o que alguno de los conflictos internacionales, que es lo que descuentan todos los escenarios de estas casas que les comento, se soliviante o que incluso tengamos un nuevo problema desde China con el tema sanitario, si todas estas cuestiones saltan de nuevo por los aires, y vamos a verlo, mínimo, el entorno de inflación será del 3% o más a lo largo de todo 2024. Es decir, que va a subir y se va a mantener ahí. Hay que tener en cuenta que es que los precios de la energía en 2022 llegaron incluso a caer. Es decir, que en este diciembre lo vamos a ver subir sí o sí a pesar del entorno de caída que tenemos. Y vamos a ver cómo se desarrolla, insisto, todo 2024. Por cierto, que mirando esos informes, lo que hemos visto también es que Alemania, vamos a ver cómo cierra el último trimestre. Pero en cuanto cierre en negativo, se lo vengo diciendo yo vamos, llevamos meses con esto, pero si cierra en negativo el último trimestre del año, cierra el año en contracción. Porque ahora mismo está en 0. +1, 0, -1. Y lo que haga en este último trimestre es absolutamente importante para saber si cierra o no en negativo. Y tiene pinta de que va a cerrar en contracción. Además, dicen todas las casas de análisis, ojo, recorte del 0,5 para Alemania, por lo que está haciendo con el presupuesto, porque Olaf Scholz no se aclara y no está consiguiendo encauzar esa situación que les venimos contando en negocios, que efectivamente tiene más de 770.000 millones en el limbo, no los puede coger y tiene que trucar el presupuesto, y dicen, para el año que viene la caída va a ser del 0,5 respecto a la previsión, lo que quiere decir que 2024 va a cerrar con una contracción del -0,2, o sea, con una contracción del 0,2. Serían 2 años en contracción, y eso se nota, entre otras muchas cosas, que todo va a regular en que la gente se está yendo al oro, que ha superado hoy los $2.000 por onza. Con esto cerramos este bloque, quedamos pendientes de Biden y miramos con Daniel Lacalle ese Money and Markets.